En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Abecedario del Bienestar. Lumbares, espalda, rodillas, cadera, el hombro, dolor. ¿Duele más fuerte o más leve? A veces asumido como algo ya incorporado, que es así. La almohada, la silla, el ordenador, el pasado deportista, una herencia familiar. Los motivos son muchos. ¿Pero realmente es debido a alguno de ellos? Y además, ¿se puede evitar o terminar con este dolor? ¿Cómo podemos conseguir que la espalda no moleste? Y además, ir al fisio. ¿Cuándo y por qué motivos? Justamente Jesús Arribas nos explicará todo esto. Él es graduado en fisioterapia y titulado con el certificado de máster en osteopatía. Tras varios años atendiendo a pacientes en clínicas privadas, emprendió una etapa de aprendizaje en Irlanda, donde puso el foco en campos como la terapia manual, el razonamiento clínico, el ejercicio terapéutico y el dolor crónico. Ahora tiene su propio proyecto en Madrid, aunque sin dejar de formarse, pues como él mismo dice, la fisioterapia es una disciplina que avanza muy rápido y hay que estar siempre actualizado. Bienvenido, Jesús, al podcast. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y muchas ganas teníamos de hablar contigo y de hablar con un fisioterapeuta, porque bueno, es una profesión a la que muchos recurrimos, pero para ti, ¿cuál es la principal misión del fisioterapeuta? Pues para mí la misión del fisioterapeuta es ayudar a las personas que acuden a nosotros y sobre todo darles las herramientas para volverlas unas personas autoeficaces, independientes y sobre todo empoderarlas para que tengan esas herramientas con las que luego en el día a día ser los dueños de su vida. Sí, Jesús, y entonces, ¿cuáles son los dolores más recurrentes, los que tú sueles tratar más a menudo? Los dolores más recurrentes que nos encontramos en clínica son los dolores de espalda. Estos dolores suelen ser debidos a un estilo de vida en el cual la persona debería cambiar ciertos hábitos como un buen manejo del estrés, una buena alimentación, el hacer ejercicio o el descansar más por la noche. Uh-huh. Porque estos dolores de espalda además a veces es una molestia y a veces realmente son incapacitantes o la gente entonces deja de hacer ejercicio, ¿no? Tú dices el sedentarismo como principal causa, pero a veces justamente por ese dolor de espalda dejo de hacer ejercicio. ¿Cómo se ataja este círculo? Al final es un bucle y es la pescadilla que se muerde la cola, porque muchas veces nos han instaurado desde pequeños que hay que hacer reposo o las creencias de cuidado, no te muevas, que puedes hacerte daño. Entonces al final cuando tenemos un dolor se ha visto que lo que más funciona es el moverse, con lo que puedas y con lo que tengas, pero muévete. Porque al final cuando dejamos de movernos, entramos en un bucle de como no me muevo, al final mi cuerpo se siente más rígido, como me siento más rígido tengo miedo más a moverme, como tengo miedo más a moverme tengo más dolor y así continuamente. Uh-huh. Y por continuar con esta idea, ese dolor de espalda que es tan común, tan habitual, que lo oímos todos a gente, ¿no? Decir que tiene, te mandan a nadar. ¿Está bien? ¿Es un mito? Pues, ¿o cómo hay que moverse? Vamos a responder y ahora lo reproducimos. Es un mito. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Fíjate, si a ti te duele la espalda, por ejemplo, estando de pie o estando sentada trabajando, ¿por qué tengo que llevarte a un medio donde estás dentro de un agua? Lo suyo sería rehabilitarte y mandarte ejercicio específico en el momento en el que te duele. Si te duele andando, pues vamos a enfocar el tratamiento en ese motivo que te duele a ti andando. Si te duele sentada, pues vamos a ver qué podemos mejorar en ese movimiento sentada. Pero no tiene sentido que yo te mande un ejercicio en un medio o en una posición a la que a ti no estás expuesta al dolor. Uh-huh. De hecho, hay una frase que me apunté que decía en sus redes sociales Jesús y que es interesante porque decir a una persona con dolor que tiene que hacer ejercicio es como decir a una persona con ansiedad que tiene que estar feliz. Porque claro, ¿por dónde se empieza a hacer ejercicio si sientes este dolor? ¿Qué vas preguntando tú a los pacientes? Bueno, lo más importante es individualizar a la persona y saber el contexto en el que se encuentra. Porque no es lo mismo que a una persona, como decía, le duele sentado o andando o haciendo su deporte favorito. Entonces, una vez contextualizamos y individualizamos su caso, ahí vamos a explorar y pautar el ejercicio que mejor la venga. Por ejemplo, para una persona que... Ponganemos el ejemplo que le duele haciendo ejercicio en el gimnasio. Pues yo me tengo que adecuar a su contexto, a su gimnasio, ver en qué momento le duele y a partir de ahí pautar un buen tratamiento para esa persona, que va a ser totalmente diferente a una persona que le duela en otro momento. Uh-huh. Y Jesús, ¿en qué momento hay que ir a un fisio? Porque
Hay gente que va habitualmente, hay gente que no va nunca. ¿En qué momento dices, mira, no, necesito ayuda de un fisioterapeuta? Bueno, pues fíjate, hay muchas personas que no han ido nunca, cuando pregunto yo en consulta, no han ido nunca al fisio y otras que pues necesitan ir una vez cada semana. Entonces yo siempre pregunto, ¿tú tienes dolor? ¿Lo necesitas? Porque muchas veces, como decía antes, las creencias o nos han instaurado desde pequeños, es que ten cuidado, ve al fisio para descargar. Bueno, yo, por ejemplo, yo no voy a todas las semanas o todos los meses al odontólogo a que me revise si tengo la dentadura bien. Entonces, yo soy el primero que digo que si no lo necesitas, que no tienes por qué ir al fisioterapeuta. Si quieres hacer un chequeo, encantado. Si necesitas descargar, encantado. Pero los profesionales sanitarios y los fisioterapeutas debemos de empoderar a la persona y no fragilizarla tanto, decir, no, necesitas venir una vez a la semana o necesitas venir a que te descontracture o a que te recoloque las vértebras, porque al final le estamos volviendo a personas dependientes cuando en realidad a veces no lo necesitan. Uh-huh. Fíjate, o sea, normalmente siempre como que nos creamos necesidades y tú hablas precisamente de eso, de empoderar a la persona para que no sienta esa fragilidad. ¿Y cómo lo consigues? A través, o sea, no solo con el cuerpo, con la mente, ¿cómo trabajas? Pues hay que partir de la base que somos personas que nos movemos en un contexto biopsicosocial. Esto quiere decir que en la experiencia de dolor tienen que ver tanto la parte física como la parte emocional y luego aspectos socioculturales. Entonces, si nosotros le decimos a la persona que tiene todas las herramientas para ser la dueña de su vida y si se mueve, si maneja bien el estrés, si descansa bien, porque luego otros mitos son, como decía en la introducción, la almohada, el colchón, el ratón del ordenador, las posturas. Al final esos son mitos o factores que queremos achacar al dolor cuando en realidad nosotros tenemos toda la potestad o todo lo que está en nuestro interior para sanarnos. Uh-huh. Debemos centrarnos más en todo lo que está en nuestro interior y todo lo que podemos hacer que en factores externos. Porque tú ves que la gente, dijiste el sedentarismo, ¿no? Pero luego, ¿qué otros hábitos ves que causan este dolor o causan estos problemas que tú tratas? Al final, como decías, como somos unos seres biopsicosociales, son factores de ambos aspectos, tanto la genética como la edad, como el estado físico, parte de una premisa, pero luego tenemos que saber que el estrés juega un papel fundamental y luego los aspectos sociales y culturales, que son los grandes olvidados, pero que tienen mucho que ver en la experiencia del dolor. Cuando acudimos a un profesional sanitario, nadie nos pregunta cómo es qué tal estás en el trabajo, qué tal la relación con tus compañeros, qué tal tu vida familiar, tienes algunos problemas, qué tal llegas a fin de mes. Esos aspectos tienen mucho peso en la experiencia del dolor de la persona y son los grandes olvidados. Normalmente son las preguntas, ¿dónde te duele? ¿Cómo te duele? Vamos a hacer una prueba diagnóstica y vemos ahí qué está pasando. Pero hay que centrarnos más en los otros aspectos porque tienen mucho que ver. Y el estrés, por supuesto, tiene mucho que ver. Y sobre todo la falta de ejercicio, yo me atrevo a decir que lo más importante es el descanso. Nosotros necesitamos tener un buen descanso de cantidad de horas y de calidad porque es la gasolina que tenemos para el día siguiente poder rendir. Uh-huh. Claro, fíjate que hay muchas teorías con eso, ¿no? ¿Cómo manejas tú ese buen descanso? ¿Lo pautas, no sé, en horas, en sensaciones? ¿Cómo sabes tú si tus pacientes están descansando bien? Pues más que las horas, porque cada persona es un mundo y va a necesitar 7, 8, 6 o 9 horas, es la calidad. ¿Tú con qué sensación te has levantado? ¿Que has descansado o te levantas como si te hubiera atropellado un camión? Y a partir de ahí, pautar herramientas que nos van a ayudar a descansar mejor, porque claro, yo si no me he movido en todo el día, por ejemplo, ahora que el teletrabajo después del COVID nos ha hecho levantarnos a una habitación, en la siguiente habitación trabajar, en la siguiente habitación que es la cocina, comer, luego me voy al sofá del salón y luego otra vez a dormir. Esa persona que no sale en sus 4 paredes de su casa, es imposible que esté cansada para que el cuerpo le diga, venga, vamos a dormir. Entonces necesitamos movernos, necesitamos activar el cuerpo para que llegue la hora de dormir y pues el cuerpo nos diga, venga, vamos a descansar que hoy hemos trabajado. Uh-huh. Y esos pacientes que tienes a lo mejor muy sedentarios o que tienen este estilo de vida, tú dices, bueno, empieza por, ¿qué recomiendas tú según tu experiencia? ¿Por caminar? ¿Por qué? Pues aquí lo primordial, sobre todo en personas sedentarias y que no han hecho ejercicio nunca, es algo que les motive, algo que les guste, algo que les genere placer y algo con lo que disfruten. Yo si a una persona sé que lo que mejor le viene es que vaya al gimnasio y levante peso, si no ha hecho ejercicio en su vida, sé que a lo mejor va a hacer ese caso la primera semana, pero la segunda semana no va a volver al gimnasio porque no le gusta. Entonces, para empezar, busca algo que te guste. Si te gusta pasear con tu pareja, pasea. Si te gusta jugar al pádel, juega al pádel. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta ir a la montaña a hacer senderismo, haz senderismo. Porque a partir de ahí vamos a crear una base que luego poco a poco iremos creciendo. Uh-huh. Y además de esto, es súper importante que al principio busques aliados. Esto quiere decir que si tú nunca has hecho ejercicio, necesitas a alguien que te motive para ir. Ya sea una pareja, ya sea un familiar, ya sea un amigo. Pero
ponerte en una situación de compromiso con una persona para que no, ese día que te dé pereza digas, ostras, yo me he comprometido con esta persona a hacer X, entonces tengo que salir de casa. Después de esto, fíjate un objetivo. Es súper importante que nosotros nos fijemos objetivos para ver una meta la que tenemos que alcanzar. Pongo un ejemplo. ¿Por qué quiero hacer ejercicio? Para ganar salud, quiero hacer ejercicio porque me quiero ver con mejor físico, porque quiero tener más energía, porque quiero tener una mejor salud. Entonces, una vez nos hemos pautado un ejercicio, un objetivo, hemos pautado el ejercicio que nos va a generar placer a corto plazo y hemos buscado aliados con el que hacer ese ejercicio, todo es más fácil para empezar. Sin duda. No sé si sería pues justamente lo contrario, pero hablabas antes de aquello que perjudica el dolor. ¿Y qué es aquello que favorece el dolor? Aparte, lógicamente, del buen descanso, de la alimentación. No sé si hay cosas que nos pueden ayudar un poco a minimizar esas sensaciones de dolor constantes o esos problemas. El movimiento al final es vida. Como decía antes, normalmente se recomienda, tenemos un dolor, reposo o pastillas o ir al médico. No, lo importante es moverse, haz lo que puedas con lo que tengas. Pongo un ejemplo, muchas veces nos levantamos por la mañana y de repente, ¡pum!, tenemos un dolor, no podemos girar el cuello, por ejemplo, y parecemos un robot, no podemos girar el cuello a cierto lado. Aquí hay dos opciones. Uno, hacer lo que puedas con lo que tengas, es decir, empiezas el día, que el cuerpo me pide o me deja andar y moverme un poco hacia la derecha, pues hago eso. Y tenemos otra opción que es buscar en internet lo que nos está pasando, que no vamos a encontrar el peor diagnóstico del mundo, eso nos va a generar preocupación, por lo tanto vamos a ir al médico, ese médico nos va a mandar pastillas y nos va a mandar a lo mejor una radiografía o una resonancia en la cual va a salir una protusión, esa protusión vamos a creer que es el origen de nuestro dolor y entramos en un bucle del cual es muy difícil salir si no tenemos una educación adecuada y luego eso puede desencadenar a largo plazo un dolor crónico. Entonces, normalmente los dolores que aparecen de la noche a la mañana en unas horas, 24 48 horas, van remitiendo y al final acaban cediendo y eliminándose. No nos vamos a alarmar ni a fragilizar ni a pensar que estamos en la peor situación del mundo y necesitamos movernos. ¿Y frío o calor? Porque ahí también hay mucha gente que te manda a ponerte calor, frío. ¿Qué hay que hacer? Bueno, normalmente se ha asociado a que el frío es mejor en periodos inflamatorios, agudos, por ejemplo, yo me hago un esguince, pues hay frío. Y luego calor, pues en periodos más o en situaciones más de un dolor que persiste en el tiempo. Pero se ha visto que va en función de la persona. Al final, ni frío ni calor, al final es ¿con qué te sientes tú más a gusto? ¿Poniéndote frío o poniéndote calor? Al final los dos actúan como analgésico, que es un modulador del dolor. Así que no hace falta pensar, ¿esto era para frío o para calor? ¿Qué te sienta mejor a ti? ¿Frío? Pues pon frío. ¿Calor? Pues pon calor. Ah, muy bien. Siempre buscamos ahí como recetas mágicas, pero nada, siempre la clave la individualización, ¿no? Eso es. Eso sí. Fíjate, hablando de individualización, otra frase es que me apunto las frases de Jesús, porque él asegura que el dolor es como una huella dactilar, única para cada persona que lo experimenta y que cada uno de nosotros lleva consigo una narrativa del dolor. Me ha parecido precioso, marcada por lo que vivimos, lo que sentimos, Cuéntanos ese concepto, por favor. Al final, como digo, hay que individualizar a la persona y no hay dolores exactamente iguales. Por mucho que una persona sea mujer con 30 años y baile, otra persona que sea 30 años, mujer y baile, y tengan el dolor en la misma zona lumbar, cada persona ha crecido en un contexto diferente. Es decir, nuestra experiencia del dolor y el significado que le damos está influenciada por un contexto de las creencias que tenemos acerca del dolor, de las experiencias propias que hemos tenido, de la observación que hemos visto en otras personas. Porque, por ejemplo, yo si me duele hoy la espalda, yo sé cómo actuar frente a ello, sé que me tengo que mover, sé que tengo que llevar una vida más activa, pero una persona que a lo mejor le ha empezado el dolor de espalda hoy y su vecina del quinto le contó la semana pasada que a su primo le había dolido la espalda y le tuvo que ir al médico y al final tenía una hernia, tuvieron que operar, etcétera, esa persona con esa creencia empieza a pensar en que a lo mejor tiene una hernia, que a lo mejor tiene que operarse y todos esos pensamientos pues influyen mucho en la experiencia del dolor. Al final, como decía, un mismo dolor para dos personas, o una misma localización del dolor para dos personas, una persona lo afronta de una forma y otra persona lo afronta de otra y tenemos que saber el contexto y lo que está pasando a esa persona para ponerle un buen tratamiento. Hay que individualizar siempre a la persona. No existen dos dolores iguales, porque el dolor no está en el sitio donde creemos que nos duele, el dolor está en la persona. Y también cambia entonces por la edad de tu paciente y si es hombre o mujer también, ¿no? Los hábitos de vida y todo esto influye. Entiendo que tienes que hacer una receta realmente personalizada. Es personalizada. Al final, bueno, el que influya si es tanto varón como
mujer no influye tanto, es más, como digo, las creencias que tengamos o el significado que le queramos dar. Ujú. Me gusta poner un ejemplo de una persona que, por ejemplo, imagínate que le ha aparecido un dolor en la zona baja de la espalda. Ujú. Esa persona al día siguiente tiene un evento, tiene un cumpleaños de una amiga. Y otra persona que el día anterior, con la misma situación, tiene un dolor lumbar, pero el día anterior estuvo en un huerto, por ejemplo, recogiendo lechugas y tomates durante toda la tarde. Al día siguiente, esas dos mismas personas tienen dolor lumbar. Una sabe que son agujetas puras y duras de haber estado todo el día en flexión de espalda y la otra no tiene ni idea de lo que le puede estar pasando. Esa persona que no tiene ni idea puede estar con pensamientos intrusivos, es decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué tendré que hacer? Esa persona, lo más seguro que a ese evento o diga que no vaya o que se encuentre fatal o no esté disfrutando de ese evento porque diga, estoy aquí con todas estas personas, a mí me duele muchísimo qué me estará pasando y estará rumiando todo el rato. En cambio, la otra persona con su mismo dolor lumbar sabe que son las agujetas de haber estado en el huerto y estará disfrutando. A lo mejor dirá, me ha dolido, pero estará disfrutando porque sabe lo que le está pasando. Entonces, más que la persona de hombre o mujer, es el contexto y el significado que le dé la persona a su dolor. Ujú. Fíjate, con esto del dolor también me apunté que con estas distintas experiencias que tenemos, ¿no?, ante una misma lesión o ante una molestia, que lo vivamos de manera distinta, tú comentabas que, o sea, que no todas las personas sienten dolor ante algo que nos puede parecer brutal. Yo recuerdo recientemente, mencionabas una entrevista en El Hormiguero, que hubo a este luchador, recuérdame el nombre, por favor. Ilia Topuria, sí. Exacto. Decía, claro, él decía en la entrevista que no sentía dolor cuando recibía los golpes, ¿no? Y yo me quedé loca. Y claro, él hablaba de eso, ¿no? De que ante esto se pueden extraer como muchas consecuencias, ¿no? ¿Cómo realmente no se puede sentir dolor ante los golpes? Es por el significado que le das. Obviamente siente porque le están pegando, pero ¿qué significado le da? Para él, su único foco ahí es ganar la pelea, ganar. No tiene otra cosa. Entonces, el dolor que siente en ese momento es impredecible, ¿no? No lo siente porque está enfocado. Mira, voy a poner un ejemplo. Las personas costaleras, los que están en las procesiones llevando los palos, fíjate, están soportando en ese momento 50 kilos sobre su hombro, pero ¿cuál es el significado que le dan a esa presión que están sintiendo ahí? En ese momento lo que están sintiendo es, en el aspecto religioso, entrar con ese palo dentro de la iglesia. Entonces, si a otra persona en el mismo contexto le ponemos 50 kilos sobre un hombro, a esa persona va a gritar, va a decir, quítame esto ya. Pero esa persona, como le está dando un significado a ese dolor, no siente dolor. Podemos extrapolarlo también a los sadomasoquistas. No sienten dolor. ¿Por qué? ¿Qué significado le dan a ese dolor? Es placer para ellos. Uh-huh. Otro ejemplo podría ser, o un ejemplo, hay una chica que se llama Yulia Popova, que la atracaron una vez en la calle. A esta chica su significado era huir, era escapar de este hombre. Llegó a su casa y sus padres le dijeron, hija, tienes un cuchillo clavado en la espalda. Y esto es un hecho, se puede ver. Yulia Popova se llama. ¿Qué significado tenía en ella en ese momento? Quería huir, tenía que escapar, porque no sabía lo que le podía hacer este ladrón. Claro, entonces otro significado es que el dolor no es igual a daño. Nosotros podemos tener un daño en el cuerpo, pero no representar dolor. Es lo mismo que estamos hablando. Uh-huh. Esto me hace pensar en cuando qué frío y sientes cada vez más frío, ¿no? También, ¿no? Esta percepción de las cosas. Jesús, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La fisioterapia, decíamos al principio, mucha gente la conoce y recurre a ella y otros la desconocen y no está del todo implantado en todo el sistema de salud, ¿no? Esto de recurrir al fisioterapeuta. ¿Cómo la pondrías en valor? Dirías, mira, es que nosotros tenemos esta misión, ¿no? Decías antes ayudar. Para mí la base es ayudar a una persona que te acude a ti con un problema y sobre todo con un desconocimiento, y en tu base y en tu poder está darle todas las herramientas y el poder ayudarla. Al final somos profesionales sanitarios y tenemos la necesidad y la obligación de ayudar a personas que lo necesitan en ese momento. Y mira, mientras hablábamos, Raquel ha ido tomando sus notas, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de esto del dolor que hemos hablado con Jesús Arribas. Sí, nos hemos quedado con unas cuantas imágenes reveladoras y bueno, relacionadas que nos hacen entender un poco este complejo tema del dolor. Claro, él nos cuenta
la misión del fisioterapeuta, como decía, era ayudar para que seamos autoeficaces e independientes. Es muy interesante estos conceptos. Los más recurrentes son los dolores de espalda, que están asociados sobre todo a un estilo de vida sedentario, porque claro, el ejercicio, el movimiento es algo que ha aparecido en todo momento. ¿El mejor ejercicio? Pues no ha dado la receta mágica, porque el mejor ejercicio es aquel que sea específico, enfocado a cómo te duele y dónde te duele. Así que el plan es contextualizar, explorar y pautar un ejercicio totalmente personalizado. ¿Cuándo debemos ir al fisio? Otro concepto interesante, no hay que fragilizar, sino empoderar. Como decía Laura, esto de cada vez siento más frío, pues cada vez más dolor, si te empeñas en ello, ¿no? Los hábitos que perjudican, el estrés y los aspectos psicosociales, las relaciones con el entorno, económico, trabajo, por supuesto, falta de descanso. Así que aquel que sea sedentario debe comenzar por lo siguiente. Primero, motivación, placer, que sea algo que te guste, muévete y que sea algo que te guste. Busca aliados y plantéate un objetivo para que realmente tengas compromiso con el movimiento, porque el movimiento, dice Jesús, es vida. Y este dolor es como una huella dactilar, que cada uno tenemos el nuestro, así que depende del contexto, de las creencias, de la experiencia. Una misma localización del dolor, nos decía, se afronta desde dos experiencias distintas. Por lo tanto, cuidado con el significado que estamos dando al dolor. En definitiva, bueno, nos quedamos con eso de combatir con el movimiento y apuntarnos estas recetas, estos consejos importantes, aunque individualizados, claro. Eso es. Muchísimas gracias, Jesús Arribas. Un placer, muchas gracias a ustedes. Y hasta la próxima, Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.